Primera de Samuel, capítulo 11, vamos a leer el verso 1 y el verso 2, amén. Y este título, esta prédica, esta porción, le puso un título que se llama Una alianza incorrecta, amén. Leemos en el nombre del Señor, dice así: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Puede tomar su asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Para poder desarrollar este mensaje, primero quiero explicarle algunos datos o brindarle a la iglesia unos datos un poco históricos también y otros datos que necesitamos entender para poder profundizar este mensaje y poder comprender qué es lo que está pasando en este acontecimiento, en este pasaje que hemos leído. Dice, este Naas amonita era el rey de la nación de Amón. Amén. La palabra Naas también significa serpiente. Entonces vemos aquí que esta nación hace campamento contra una ciudad llamada Jabes de Galaad. Este acontecimiento ocurre poco tiempo después que el profeta Samuel unge al rey Saúl. Hubo un momento en que el pueblo de Israel pidió a Samuel que ya no querían tener más jueces, sino que ahora ellos querían un rey, un hombre que los gobernase. Entonces Dios habla con Samuel y le dice cuál es el hombre que va a tener que ungir, y así es que Samuel unge al rey, a Saúl como rey sobre Israel. Y poquito tiempo después que Saúl es presentado por Samuel al pueblo y Samuel dice al pueblo: aquí está, este es el hombre que Dios eligió como rey. Poco tiempo después es que vemos este hecho, que Naas amonita con todo su gran ejército planta su campamento frente a esta ciudad que se llama Jabes de Galaad. Amén. La nación de Amón, tenemos que entender otra cosa. Yo quiero explicarle quiénes son los que intervienen en esta historia para que usted pueda entender quién es Naas, quiénes son los amonitas, quiénes son los que están en este pueblo que se llama Jabes de Galaad y por qué este rey le pide que se saquen el ojo derecho. Entonces voy a ir contándoles paso a paso cada detalle para que podamos entender profundamente esta historia. Ya sabemos quién es Naas, es rey de los amonitas. Ya sabemos en qué periodo es, poco tiempo después que Saúl fue ungido por el profeta Samuel como rey, el primer rey sobre Israel. Y ahora vemos que esta nación, la nación de Amón, es una nación que se presenta como enemiga de Israel. Se presenta como enemiga del pueblo de Dios, reclamando como propio un territorio que en realidad no le pertenece. Ellos están reclamando el territorio que va desde el río Arnón hasta el río Jabot y se extiende a lo largo del río Jordán. O sea, para que usted me entienda, el río Jordán se extiende de norte a sur y esta extensión
que ellos están reclamando es una porción de tierra donde hay un río que se llama Arnón y se extiende hasta el río que se llama Jabot. Y entonces ellos están reclamando todo un territorio a la cara oriental, al este del río Jordán, y lo reclaman como propio. Pero este reclamo no es de ahora, este reclamo es histórico. Ellos ya mucho tiempo antes habían reclamado este territorio. Si nosotros vamos a la historia en el libro de Jueces, en el capítulo 11, vemos que ya ellos habían plantado contra la nación de Israel en el territorio de Galaad, esta nación amonita, y le reclama este territorio. Y en aquella oportunidad Dios había levantado a Jefté, y Jefté le dice a los amonitas que este territorio no le pertenecía, porque le dice, vamos a leer Jueces, capítulo 11, 23, le dice: así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes apoderarte tú de él? ¿Quién habitaba antiguamente en ese territorio? Habitaba el amorreo, no habitaban los amonitas. Pero cuando los amorreos, se levantaron en guerra, Dios le dio la victoria a Israel. Entonces Dios le dio ese territorio a Israel. Pero Amón ya desde mucho tiempo antes está reclamando esta tierra. Y dice, y ya 100 años aproximadamente antes de esta lectura que hemos tenido en Primera de Samuel, en el libro de Jueces, en esta batalla en que participa Jefté, que son aproximadamente 100 años antes, un siglo aproximadamente, dice que ellos se presentaron en guerra y con amenazas dijeron: danos el territorio que nos pertenece. Y ellos se lo adjudicaban a ese territorio como propio. Y entonces Jefté, haciendo un poco de historia, le dice a este rey de Amón, en aquel momento, le dice: esta tierra fue dada por Jehová de los ejércitos a la nación de Israel, no te pertenece. 100 años después, encontramos que Amón se vuelve a levantar y un nuevo rey se vuelve a levantar en los amonitas y se planta nuevamente en Galaad para hacer guerra contra este pueblo en reclamo de un territorio que no le pertenece. ¿Hasta ahí usted me entiende? ¿Me va entendiendo? Bueno, ahora quiero contarles qué significa Jabes de Galaad. Jabes, esta ciudad, primeramente está ubicada en el límite entre dos tribus. Todo ese sector oriental del río Jordán, hago un poquito de historia también, todo ese sector oriental estaba ocupado por la tribu de Rubén, de Gad y por la media tribu de Manases. Y entonces esta ciudad estaba entre el límite entre la tribu de Gad al norte y entre la tribu de Manases. Y Galaad significa montón de piedras del testimonio o piedras del testimonio. Y Jabes significa doloroso. Ahora, en esta ciudad vemos que este pueblo ahora se encuentra en un aprieto. Una nación enemiga con un gran ejército planta campamento frente a ellos y ellos, movidos por el temor, olvidándose de que son pueblo de Dios y de que Dios los había sacado con mano poderosa y que Dios le había entregado todo ese territorio, le dicen a este rey: haz alianza con nosotros. El pueblo de Dios le dice a Anás, le dice: haz alianza con nosotros y te serviremos. ¿Qué le dijeron? Haz alianza con nosotros y te serviremos. Ahora, Anás escucha la propuesta
dice, la única manera de que yo pueda hacer una alianza con ustedes es la siguiente: en que cada uno de ustedes, de este pueblo de Jabes de Galaad, se presente a mí y yo saque el ojo derecho de cada uno de ustedes. ¿Qué le está pidiendo? Le está pidiendo que sea él mismo quien le quite el ojo derecho. Ahora usted quizás se pregunta, ¿por qué un solo ojo? ¿Por qué no dos? En aquel tiempo, los hombres de guerra salían a la batalla y siempre salían con un escudo y con una espada. Usted sabe que el gran porcentaje de la población son diestros, amén, y muy pocos son zurdos. La mayoría usa la mano hábil o la mano diestra para llevar la espada. Los guerreros llevaban su espada en la mano derecha y en el brazo izquierdo llevaban el escudo. Y entonces, para cubrirse, levantaban el escudo y el escudo anulaba parte de la visión del lado izquierdo. Pero ellos con el ojo derecho tenían la visión para pelear y para guerrear. Nas lo que le está pidiendo es que se entreguen el ojo derecho y de esa manera ese pueblo quedaría totalmente anulado para la batalla. ¿Usted está entendiendo hasta ahí? Entonces volvemos a hacer un repaso rápido. Tenemos un pueblo de Dios ubicado en un territorio que se llama Jabes de Galaad. Este territorio significa piedras del testimonio. Vemos ahora a un enemigo que desde muchísimos siglos está reclamando un territorio que no le pertenece, que Dios le había dado al pueblo de Israel, pero ellos siguen reclamando como propio ese terreno. ¿Qué quiero decirte ahora? Quiero decirte que desde tiempos inmemoriales, de tiempos muy remotos, Satanás ha estado reclamando algo que no le pertenece. Desde tiempos remotos y memoriales, Satanás se ha constituido como enemigo de Dios y quiere destruir todo lo que es de Dios. Y yo quiero decirte, iglesia, que usted y yo también somos de Dios y que Satanás busca destruir al pueblo de Dios. Y todo lo que es creado por Dios, Satanás busca destruirlo. Nosotros somos ese pueblo de Dios. Nosotros, ¿sabe quién somos? Nosotros somos esa tierra. Nosotros somos Jabes de Galaad. Nosotros somos esas piedras del testimonio. Esas piedras que fuimos compradas con dolor, con el sacrificio de Dios, con la sangre preciosa de Dios que Dios derramó en la cruz del Calvario. Hemos sido comprados en ese lugar donde Cristo padeció, donde una lanza atravesó su costado. Ha nacido la iglesia del Señor. En ese lugar donde Cristo padeció con dolor, ahí nace la iglesia. Nace de su sangre, nace de su espíritu. Ahí nace la iglesia. Y entonces fuimos comprados. Nosotros somos esa tierra que antes estaba ocupada por el amorreo, pero el Señor la salvó. El Señor quitó de esa tierra todo enemigo y ahora la constituyó como propia. Nosotros somos de Dios. Nosotros somos ese pueblo que el Señor compró con tanto sacrificio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero la pregunta es, ¿ahora puede el enemigo reclamar algo que no es suyo como propio? ¿Puede el enemigo reclamar por la vida de un creyente? Porque el creyente ahora es de Dios. Y yo quiero decirte,
que Él no puede, siempre y cuando la iglesia no haga una alianza incorrecta con el enemigo. Este pueblo, movido por el temor, cuando vio ese ejército tan grande, dijo: haz alianza con nosotros. Pero cuando nosotros sucumbimos ante las ofertas del enemigo, quiero decirte que el enemigo puede ofrecerte una alianza encubierta, pero esa alianza no va a venir sin una condición, sin un alto precio que tú vas a tener que pagar y una pérdida muy grande, una derrota muy grande que va a caer sobre tu vida. Si nosotros como pueblo de Dios no hacemos una alianza incorrecta, nada de esto va a acontecer. Pero cuando nosotros hacemos una alianza incorrecta con el enemigo, con los enemigos de Dios, con el enemigo del Padre, con el enemigo de Jesucristo, con el enemigo del Espíritu. ¿Y sabe quién son esos enemigos? El enemigo de Dios es el mundo, es la carne, es el diablo. Y entonces cuando nosotros hacemos esa alianza, nos constituimos siervos aún de nuestra propia carne, para cumplir los deseos de nuestra propia carne. Nos constituimos siervos aún del mismo Satanás y terminamos cumpliendo muchas veces los caprichos y los designios del enemigo. Cuando nosotros nos unimos al mundo y amamos el mundo, nos terminamos muchas veces convirtiendo en siervos del mundo y perdemos el testimonio, como esas piedras del testimonio, perdemos el testimonio del Señor. ¿Sabe lo que dice la palabra? La palabra dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, del 14 al 16, yo se lo voy a resumir. Dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué tiene la luz con las tinieblas? ¿O Cristo qué acuerdo, qué alianza puede tener con Belial? ¿O el creyente, qué alianza puede tener el creyente con el incrédulo, con el mundo? ¿Qué alianza puede tener un creyente? ¿O el templo de Dios con los ídolos? Cuando nosotros sucumbimos a este enemigo de Dios, cuando nosotros hacemos una alianza, no solamente perdemos el testimonio, sino que también perdemos el ojo derecho, perdemos la visión espiritual, perdemos la visión para la guerra, para la batalla, perdemos algo muy importante. Pero así andan muchos creyentes perdiendo el testimonio, andan a medias aguas, andan un poco con Dios, creyendo que están caminando en Dios, y otro poco andan en el mundo, amando las vanidades y las pasiones que el mundo les ofrece, amando y entregándose a sus propias concupiscencias y deseos, y aún a los caprichos de su corazón, aún entregándose y no negándose, por ejemplo, al enojo, no negándose a la soberbia, no negándose a la necedad, no negándose a los caprichos, no negándose a la desobediencia, sino entregándose a la rebeldía, al enojo, a la desobediencia, negando de esta manera, que son piedras de testimonio para Dios. Y empiezan a dar un mensaje ambiguo, un mensaje que termina lastimando a la iglesia. Hoy la iglesia está manchada por el mal testimonio de aquellos creyentes que hicieron alianza con el enemigo. Aquí le dijo Naas: si ustedes quieren hacer alianza conmigo, entréguenme el ojo derecho.
pierdan la visión. Y esto será una afrenta para todo Israel. No iba a ser solamente una afrenta para ese pueblo de la ciudad de Jabes, sino que iba a ser una afrenta para toda la nación de Israel. Un mal testimonio de un creyente daña la imagen de la iglesia del Señor. Y entonces nosotros tenemos que entender y comprender que nosotros no podemos tener una alianza incorrecta, porque hemos sido comprados, hemos sido redimidos, hemos sido lavados y ha sido pagado un alto precio. El Señor no solamente te limpió, te compró, sino que te liberó, te sanó y hoy te hizo pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Hoy somos ese pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El libro de 2 de Corintios, cuando nos habla acerca de estas cosas, que no hay acuerdo entre Jesucristo y Belial, que no hay acuerdo entre un creyente y un incrédulo, que no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. El Señor nos está diciendo que nosotros somos templo del Dios viviente. ¿Y sabe lo que nos dice el Señor? Apártense de todas esas cosas, apártense de todo eso. Y en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 1 de 2 de Corintios, dice: ahora que sabemos todas estas cosas, limpiémonos. ¿Qué dice? Limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. De toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando nosotros le damos lugar al enemigo, cuando nosotros sucumbimos ante el enemigo, cuando nosotros nos entregamos a nuestra propia carne, terminamos siendo siervos de nuestra propia carne. Dejamos de ser siervos del Dios Altísimo y empezamos a ser siervos de nuestros propios caprichos, siervos de nuestra carne, siervos de nuestro mundo. Y el mensaje que estamos dando no es un mensaje cristocéntrico, sino es un mensaje ambiguo, es un mensaje que lastima y daña a la iglesia de Jesucristo. Pero ¿sabe qué pasó luego? Este pueblo, cuando escucha estas palabras y las condiciones que este enemigo perverso le estaba imponiendo, este pueblo le dice a este enemigo: dame 7 días, que voy a ir a ver si alguno de la nación, de toda la nación de Israel, de las demás tribus, quiere defendernos, quiere pelear por nosotros. Y entonces mandaron mensajeros hasta Gabá, hasta donde estaba Saúl, que hacía muy poco tiempo había sido ungido como rey. Y cuando el pueblo dice que oyó lo que estaba pasando en Jabes, dice que lloró, rompió en llanto de dolor por lo que estaba aconteciendo. Este enemigo que estaba oprimiendo y los reclamos que estaba haciendo. Pero dice que cuando Saúl escuchó estas palabras, versículo 6, acompáñeme, mire lo que dice. Al oír, 1 Samuel 11:6, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. ¿Cómo se encendió? ¿Qué vino sobre él? El Espíritu de Dios vino con poder sobre él. Ira santa de Dios lo tomó. ¿Contra quién? Contra su enemigo. Yo quiero decirte, iglesia, que hay una sola manera de ganar al enemigo de Dios.
Este pueblo se levantó. Saúl, tomado por el Espíritu, llamó a toda la nación de Israel a pelear por Jabes de Galaad. Y cuando llegaron a aquel lugar de madrugada muy temprano, atacaron el campamento de los amonitas y los destruyeron. Dice que pelearon hasta el mediodía, hasta que el sol calentó y no quedó ni uno. Algunos que habían quedaron dispersos y huyeron de ese lugar. Iglesia, no nos tenemos que entregar. Dios nos está pidiendo que tengamos corazones limpios, transparentes, consagrados, que nos consagremos a Dios y que demos un testimonio santo, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Hoy tú y yo somos esas piedras del testimonio. Hoy tú y yo somos esa piedra que tenemos que dar testimonio de nuestro Rey y nuestro Salvador. Tenemos que ser ese remanente santo y consagrado para Dios, que lleve un mensaje puro y verdadero de Cristo a las naciones, para que el mundo conozca lo que es amar, seguir a Cristo, y que conozcan a Cristo, el único y verdadero Señor. Si tú quieres vencer tu carne, si tú quieres vencer al mundo, si tú quieres vencer tus deseos, tus pasiones, si tú quieres vencer a Satanás y todas sus propuestas, toda esa alianza mentirosa que él te propone, tienes que llenarte del Espíritu de Dios. Yo te invito a que cierres ahí tus ojos.